Bueno, vamos a resolver este problemita que está planteado aquí, donde tenemos una fuente trifásica en forma de estrella. Aquí se indican los voltajes de cada fase, la fase A, N. Este sería el puntito A, que es igual que este. Este sería el puntito C, que es el mismo que este. Y este puntito sería el B, que al final cuenta es el mismo que este. Vale, entonces, estos voltajes, cuyos valores se indican aquí, vemos que el primero, el voltaje entre A y N, tiene un ángulo de 0 grados, entonces lo vamos a tomar como referencia para representar ese fasor. Vale, este fasor tendrá un módulo, una medida de 120 voltios, RMS, o sea, eficaces, y está tomado como fasor de referencia. Todos los demás serán en relación a este. Por eso, el voltaje entre B y N se pone menos 120 grados. ¿Por qué se pone menos 120 grados? Porque si nosotros nos movemos desde este fasor de referencia en sentido horario, el ángulo lo tomamos como negativo. Por eso menos 120 grados. Si nos moviéramos en sentido antihorario, el ángulo lo tomamos como positivo. ¿Qué pasa aquí con el voltaje entre C y N, que vale menos 240? Bueno, menos 120 son menos 240. O sea, este voltaje, 120 con un ángulo de menos 240 grados, podría haberse escrito como 120 grados con un ángulo de más 120 grados. Es exactamente lo mismo. Bueno, entonces ahora, si yo quiero hallar el voltaje entre A y B, digamos que yo tengo que aplicar un Kirchhoff. Voy a achicar un poquito esto, a hacerlo así. Yo tengo que aplicar un Kirchhoff entre A y B. Entonces, ¿qué es lo que tengo que sumar? Este fasor, que es el fasor AN, ¿vale? El voltaje entre A y B será este fasor AN más este fasor NB, más el fasor NB, cuidado, no BN, sino que voy de N a B, entonces pongo NB, ¿vale? Tenemos que acostumbrarnos a trabajar de esta manera. Bueno, ¿cómo sumamos dos vectores? ¿Cómo sumamos dos vectores? Por el método del paralelogramo. Este vector, el vector NB, es un vector que será opuesto al vector BN. Este es el vector NB, tiene igual módulo y sentido opuesto al vector BN. Vale, ¿cómo sumamos estos dos vectores? Pues construimos un paralelogramo y por lo que sabemos de matemática, para hallar el módulo, la diagonal de este paralelogramo, es la raíz cuadrada de un lado al cuadrado más el otro al cuadrado, más, cuidado, que en el teorema del coseno signo menos, aquí no, más, 2 por un lado, por el otro lado, por el coseno que forman ambos lados, ambos vectores, que es 60 grados. Como coseno de 60 es 0,5, 0,5 por 2 es 1, 120 por 120, 120 al cuadrado. Por lo tanto tengo un 120 al cuadrado, más otro, tengo 3, 120 al cuadrado. Por lo tanto, la raíz de un producto es el producto de las raíces, me queda raíz de 3 por raíz cuadrada de 120 al cuadrado, que me da 120 volts. Bien, si hago esta cuentita, me da 207,8 volts. Lo voy a poner aquí, volt. Vale, este fasor, una cosa interesante, este fasor que hemos obtenido aquí se suele tomar como fasor de referencia, por eso yo le puse aquí 0 grados. ¿Vale? Ahora cambiamos, es decir, ahora nosotros pasamos a tomar como referencia este fasor y todos los demás tendrán un cierto ángulo de fase con respecto a este fasor. O sea, eso es muy importante, retener ahora que este fasor tendrá un cierto módulo, que será el voltaje AB, pero con un ángulo de 0 grados, ¿vale? Aunque esté, nosotros lo vemos inclinado, formando 30 grados con este vector, lo vamos a considerar ahora como fasor de referencia. Vale. Bien, si quiero hallar la intensidad AB, si quiero hallar la intensidad por esta rama, a través de la impedancia esta Z1, podríamos llamarle, simplemente aplicamos la ley de Ohm.
O sea, la intensidad B será el voltaje entre los extremos de la impedancia dividido entre la impedancia. Esta cuentita me da este número complejo, ¿no? O sea, hago la división, 207,8 entre 10, me da 20,78, y en la división restamos 0 grados menos 20 grados, me da menos 20 grados. Vale, entonces la unidad será amper. No sé por qué la puse ahí abajo, vamos a poner la unidad aquí, amper, ¿vale? Porque es la unidad de intensidad. Bueno, entonces ya tenemos calculado el voltaje entre A y B, que lo hemos tomado como referencia, o sea, entre esta línea y esta línea ya tenemos determinado el voltaje y tenemos determinada la intensidad a través de esta impedancia. Vale, y ahora tenemos que hacer lo mismo con el voltaje entre esta línea y esta, que es el voltaje entre B y C, y luego, como nos indican aquí, el voltaje entre C, porque este punto también es C, ¿no?, entre C y A. Hacemos exactamente el mismo procedimiento. Entonces, vamos a ver. Para calcular el voltaje entre B y C, partimos del diagrama original y yo digo, si voy de B a C, es como si yo hiciera un Kirchhoff, sumando estos dos vectores, me queda que el voltaje entre B y C será el voltaje entre B y N más el voltaje entre N, C. Vale, ahora, el voltaje NC es un vector opuesto al CN, por eso lo dibujo aquí, es un vector opuesto. Vale, entonces, esto lo dejé como estaba de antes y ahora voy a obtener el vector suma entre el voltaje BN y el voltaje NC, que será la diagonal de este paralelogramo. Bueno, obviamente, como se trata del mismo paralelogramo, solo que con otra orientación, el valor del voltaje me va a dar lo mismo, pero el ángulo va a ser diferente. Es decir, el ángulo ahora va a ser, este angulito son 6 y 3, 9, y más 30 son 120 grados. O sea, desde este fasor de referencia, yo me tengo que mover para llegar a este otro, ¿cuánto? 60 y 60 menos, porque es en sentido horario, menos 120 grados. Vale, entonces, para hallar la corriente en esta rama, entre B y C, para hallar esta corriente, aplico la ley de Ohm, como hicimos antes, ¿vale? Solo que hay que tener cuidado con el angulito, porque es menos 120 menos 20, será menos 140 grados. Vamos a poner aquí menos 40 grados, y la unidad de intensidad la ponemos, que es el ampere. ¿Vale? Y lo mismo ahora cuando nosotros obtengamos la intensidad a través de esta impedancia. Vale, entonces, nosotros para calcular el voltaje entre C y A, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacemos Kirchhoff. Como voy de C a A, es el voltaje Cn más el voltaje Na. Lo escribo aquí. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Que el voltaje Na es un vector opuesto a este. Es decir, que el voltaje Na es este, que es opuesto al voltaje AN. Vale. Obviamente tenemos otra vez un paralelogramo idéntico, me va a dar el mismo resultado, pero este angulito ahora, va a ser de 150 grados, o sea, 120 más 30, esto me da 150 grados. Y cuando vamos a hallar la corriente, para hallar la corriente por la ley de Ohm, 150 menos 20 me da 130 grados. Vale, positivo porque me estoy moviendo en sentido antihorario. Bien, ahora una cosa, como nosotros hemos tomado como referencia el voltaje de la línea A, B, ¿no?, todos los otros voltajes de fase tengo que ahora establecerlos con un nuevo ángulo de fase, porque he tomado como referencia este voltaje entre esta línea y esta, ¿vale?, este voltaje de línea. Entonces, a ver, ¿cómo me quedaría eso? Bueno, yo he construido aquí todo el diagrama en el cual voy a poner los voltajes de fase originales, los voltajes ahora de línea, que están aquí, he puesto todos los ángulos, y entonces lo que voy a hacer ahora
simplemente es ver los desfasajes. Es decir, el voltaje AN, como está a menos 30 grados respecto al voltaje AB, por eso pongo menos 30 grados. El voltaje BN está a ¿cuánto? A menos 150 grados. Y el voltaje CA está a más 150 grados. Vale. Y con esto quedaría listo el ejercicio. Bueno, recuerden que este vídeo lo pueden ver todas las veces que quieran, en cámara lenta, ir para atrás, para adelante. Yo lo hago un poco rápido para que no ocupe mucho tiempo el vídeo y después me lleve mucho tiempo subirlo. Bueno, por favor, como siempre, suscríbanse, denle like y con eso contribuyen a que el canal siga creciendo. Muchas gracias.